El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el doctor Javier González Olaechea. Él es experto en gobierno y política internacional, a quien le damos la bienvenida, doctor Javier González Olaechea. Ha habido cambios importantes, circunstancias políticas cambiantes en la situación nacional, como también ahora se abre un espacio a nivel internacional, y es lo relacionado con nuestras relaciones con el hermano país de México. Como se sabe, la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilian Paredes, y sus hijos le han otorgado pues el salvoconducto, y ahora ya se encuentran en México. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, anunció que se ha declarado persona no grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy. Una situación que lógicamente se genera una ruptura, podría pensarse, de relaciones, pero están bien agudizadas este tema de nuestras relaciones con México. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo analiza esta nueva situación que se presenta en nuestro país? Bueno, usted comenzó diciendo que se abrían espacios, más bien se cierran espacios, porque en el derecho de asilo le corresponde al país al que se le solicita el asilo calificar si la persona o las personas son perseguidas políticas o no. En este caso, México se ha extralimitado en el uso del derecho de asilo, porque la señora Paredes o de Paredes y los familiares no son perseguidos políticos. Sin embargo, en el derecho y en la práctica, el país al que se le solicita es quien califica al asilante y quien otorga el asilo. Y el país de origen, en este caso el Perú, le corresponde otorgar el salvoconducto. Pero ha hecho bien la Cancillería, porque ha visto que es una suerte, y está en un tuit del día de ayer, una suerte de promisión permanente y reciente de hace 2 meses. Recordemos que el canciller mexicano envió un avión a conversar, o vino en un avión a conversar con el presidente de la República de entonces, y bueno, la Cancillería, cansada de esta intromisión, expectoró conforme correspondía al embajador mexicano en Lima y le dio el plazo de 72 horas, que es lo que la práctica señala cuando se declara a un extranjero persona no grata, y especialmente a un embajador. Ahora, ¿usted no cree que ha sido un poco tardía la reacción de la Cancillería en relación a este tema? Porque el presidente mexicano López Obrador adelantó opinión en circunstancias que en el Perú se venía una confrontación a nivel nacional, con los enfrentamientos en las regiones, y la calificación del mismo tema del golpe que pretendió dar Pedro Castillo, cierta medida a nivel internacional lo martiriza, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Yo he dado numerosas entrevistas en estos días a medios extranjeros y tienen algunos de ellos una visión distorsionada del país. En algunos medios se presenta como un golpe cívico-militar por el cual había asumido la señora Boluarte, y no por una sucesión constitucional después de haber intentado un golpe de Estado
está impulsa una causal de vacancia el señor Castillo. Y yo pienso que no ha habido lentitud por parte del gobierno. Hay que recordar además que este es un gobierno que se estrena, si bien es una sucesión constitucional, porque el señor Castillo formaba parte de este eje regional que pretendía, sin él ahora pretende seguir impulsando unos modelos que todos entran dentro del saco del socialismo siglo XXI y que se suman en coro para protegerse entre ellos, a muchos de ellos delincuentes, chinos como el señor Ortega de Nicaragua, delincuentes porque ha sido sentenciada por corrupción la señora Fernández de Kirchner. El señor Lula fue redimido, entre comillas, por las elecciones, pero no fue absuelto por la justicia. Entonces no ha sido lenta, porque la primera medida de la Cancillería fue llamar a consulta a los embajadores peruanos en México, Colombia, Argentina y me parece que Venezuela, el cuarto país. Esa es la segunda medida en la práctica internacional. La primera es entregar una nota de protesta, la segunda es llamar a consulta. La tercera es pedir la expulsión o expulsar al embajador del país que se comete más. En este caso, el presidente mexicano no solamente se ha entrometido, sino que ha tenido palabras inmigrantes respecto al electorado peruano, porque ha dicho que nosotros los peruanos hemos desaforado vía el Congreso al señor Castillo porque era indio y porque era pobre, lo cual es una estupidez y es una ignorancia, porque casi el 80% de los presidentes del Perú del siglo XX han sido de origen provinciano y el 20% restante que residían en Lima no quiere decir que hayan sido limeños. Menos aún, y una buena parte de ellos de origen mestizo, en última instancia de origen indígena en sus ancestros, de forma que, salvo la llamada, el periodo de la República Aristocrática, que no duró más de 20 y pico de años, ahora, de manera que estos calificativos mexicanos son inaceptables, pero son entendibles dentro de la lógica de un señor que lleva 30 años en la política, corrupto, como el señor López Obrador cuando era gobernador del DF, de la capital, y que tiene también acusaciones fiscales que evaden, como se evaden en México, a la justicia, ¿no? Comprando dinero proveniente de la droga. Claro, yo le decía que ha sido un poco tardía porque ni bien fracasó el golpe que pretendió dar el señor Pedro Castillo. Él ya había solicitado, tenía conversaciones con la Embajada de México acá en el Perú y estaba solicitando justamente el asilo político. A eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, no es de que ha habido una casualidad, sino que ya ha habido una coordinación previa y bueno. Justamente, ¿sí? Tiene usted razón, y por eso vino el canciller mexicano un día y amaneció a las 8 de la mañana en Palacio y conversó a solas con el presidente y se reiteró, de manera que esto ha sido premeditado, cocinado, por eso no solamente es una violación del derecho internacional público y de las usos y costumbres de las relaciones soberanas que mantienen entre los estados y el Congreso o Tratado de Viena, concretamente, sino que, se ha expandido en todo lo que ha podido, y esto no va a hacer que profundizar la crisis que tenemos con México, que es un país importante, pero que, digamos, sigue siendo, a pesar de haber terminado el predominio o la hegemonía del PRI, sigue siendo un país donde la corrupción, es la más extendida en América Latina, conocida como la mordida, ¿no? Ahora, al profesor Pedro Castillo, no tienen nada que enseñarnos. Bien, le preguntabas al profesor Pedro Castillo durante todo el proceso
electoral y después que vino la segunda vuelta donde confirmó su triunfo vía las elecciones, la derecha de acá en el Perú lo identificó, como también algunos medios de comunicación, ha llegado a Cuba, ha llegado a Nicaragua, ha llegado a Bolivia, ha llegado a Venezuela, etcétera, pero nunca escuché, al menos yo, esta relación o este acercamiento con México. Y al final de cuentas, las conclusiones a que se llega es de que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela se han expresado su solidaridad con Pedro Castillo, y de lo que menos se pensó fue del presidente López Obrador de México. ¿Qué le permite pensar esta situación, esta coyuntura que se presenta en el escenario internacional? Quizá no tenga el panorama completo porque tanto Venezuela como Cuba, como otros países, en la campaña, antes de ser presidente, expresaron toda su simpatía, adhesión, colaboración y sinergia con el señor Castillo, candidato de Perú Libre. Ya siendo presidente de la República, se expresaron en los términos de padrinazgo. Bienvenido al ALCA, bienvenido a la Asamblea de los Pueblos Indoamericanos, en fin, todo este lenguaje del socialismo siglo XXI. De manera que han tenido una cercanía que usted dice que la derecha la ha identificado. No, ellos han declarado públicamente que el señor Castillo lo incorporaban como parte de una pieza adicional en el tablero de una expansión regional en donde obviamente está la inteligencia cubana, el G2, para desestabilizar la región y, bueno, hacerse de los resortes políticos y sociales, vía constituyentes y demás. De manera que esto no es novedoso, nos sorprende a los que más o menos seguimos con recurrencia la política nacional, la regional y la internacional. Y lo bueno, como dije en otro canal en Panamá hace 3 o 4 días, me preguntaron, oye, pero ¿no le parece que 5 presidentes o 6 presidentes esto es todo malo? Le dije, no, al contrario, es bueno. Y se quedó muy sorprendido en un espacio de silencio y me dijo, ¿por qué es bueno? Porque no hay impunidad. A diferencia de la Argentina, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de otros países, de México, no hay impunidad. Nosotros hemos utilizado la figura de la incapacidad moral para vacar a la presidencia, o al presidente, porque se vaca el cargo y no la persona, como un resorte de la propia democracia. En menos de 3 horas, todas las instituciones que quiso intervenir, comenzando por la Fiscalía de la Nación, el señor Castillo, en su intento fallido de golpe de Estado, se pronunciaron en contra del golpe de Estado, y en 3 horas se produjo una sucesión constitucional de una señora que era compañera de fórmula, la señora presidenta, que no es transitoria, como usted dice, una presidenta constitucional, y que, bueno, las circunstancias las puso ahí, hoy está tomando pulso a la realidad, lo que se llama interpretar el principio de la primacía de la realidad en la filosofía política, y está acordando con el gobierno, bueno, con el Congreso, presionó hace 2 días con un carajo en buen castellano y un quechua para que el Congreso acortara el mandato, y finalmente ayer se aprobó convocar elecciones para abril del 2024, perdón, dando unos meses de oxígeno para hacer las reformas políticas necesarias para no volver a las elecciones con las mismas reglas de juego y con los mismos jueces, porque lo que tenemos que hacer es reformas para mejorar la densidad de nuestra democracia y que se acerque más a las grandes mayorías y que permita cerrar brechas, y no como hasta ahora, para no volver a tener a sentenciados por terrorismo o condenados por feminicidio o procesados por la justicia, congresistas que caminen libres e impunes por la calle, y que se vanaglorian de sus fechorías.
Ujú. Ahora, esta intromisión del presidente mexicano López Obrador, ¿usted no piensa que también puede ser una respuesta a la negación del Congreso de otorgarle permiso a Pedro Castillo para participar en la reunión de la Alianza del Pacífico? Por Porque, supuesto, pero en el derecho los tratados que regulan la Convención de Viena, las relaciones entre los países soberanos, yo me pregunto, yo he sido representante de Naciones Unidas en México 3 años del año 2000 al 2003, me pregunto qué derecho le asiste a un presidente a exhortar al Congreso de otro país para que vote A o vote B cuando es de su exclusiva competencia autorizar o no los viajes de un presidente de la República conforme a la Constitución. Si yo hubiera estado en México el año 2002 y 2000, perdón, 2000 a 2003 y hubiera declarado algo parecido respecto a un tratado que no ha sido ratificado, que no era ratificado y que yo impulsaba como Naciones Unidas que fuera ratificado, me hubieran aplicado el artículo 24 de la Constitución mexicana y me hubieran respetado en 24 horas. De manera que ese acto eh, es inaceptable, claro, de alguien que está casi senil, que cuando uno lo escucha articula lentamente las palabras, pero que representa al establishment mexicano y no al pueblo mexicano, porque yo conozco a mucha gente del pueblo mexicano que está en desacuerdo. Es más, en la entrevista que hoy me hicieron hace un temprano en Panamá, aducía, o ayer, perdone, aducían a una encuesta que se había hecho en México y la mayoría que arrojaba esa encuesta estaba en contra de que México le otorgara asilo a la señora de Castillo por considerar que no era una perseguida política, claro. sino que las acusaciones son por presuntos desfalcos y participar de una organización criminal, no es una perseguida política, ¿no? Ahora, ¿en qué situación queda la Alianza del Pacífico en esta coyuntura que se presenta? Porque se supone que asumía la presidencia el Perú, ¿no? Bueno, queda muy maltrecha porque el señor Petro de Colombia, que también participa en la Alianza del Pacífico, se ha expresado en los peores términos ayer o antes de ayer, Ujú. Sí, sí. y el señor presidente de México también. Entonces, claro, de 4 países que formamos parte, además de observadores, tenemos a 2 que hoy son abiertamente, digamos, hostiles y se intrometen en la soberanía y en los asuntos internos del país. De manera que queda en una situación muy maltrecha, pero la economía, y como estos son tratados de libre comercio, en el fondo la economía tiene un curso paralelo, ya usted ve cómo está el dólar en el Perú, y las empresas mexicanas velarán por sus intereses y los colombianas también y las peruanas respecto a México y a Colombia exactamente igual, de manera que queda maltrecha políticamente, pero económicamente no. Ujú. Bueno, habrá que esperar las reacciones. Posiblemente debe haber algunos cambios de representación de nuestros embajadores en otros países, ¿no? Posiblemente en otros países, pero en el caso de México no cabe ningún cambio, ya se ha desaforado y no se va, seguramente que lo que corresponde, a nombrar a un nuevo embajador peruano, de forma que habrá que esto manejarlo por la vía diplomática, fuera las luces de la prensa, como corresponde, y seguramente cuando termine el mandato, este señor que está bastante senil, López Obrador, se buscará un acercamiento para volver al status quo anterior, unas relaciones cordiales y respetuosas en el marco del derecho internacional y de los usos y costumbres que deben primar en las relaciones entre países soberanos. Bien, muchas gracias al doctor Javier González Olachea por habernos conseguido estos minutos y estaremos a la expectativa de lo que pueda pasar acá en el Perú y en nuestras relaciones también, no solamente con México, sino también con otros países de la Es órbita. muy, Sí. es muy, muy importante, concluyo, tener digamos, exponer en el exterior una visión veraz de los hechos,
porque incluso se ha llegado a decir que era un gobierno cívico-militar. Y hoy por hoy el frente externo es tan importante como el interno para poder demostrar que el Perú procesa constitucionalmente sus conflictos y asegurará una transición democrática como lo quiere la mayoría de las personas. Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan muy buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.